la fe que vence el temor. Todos estos días hemos estado hablando acerca de aspectos de la fe. Y hoy vamos a hablar cómo nuestra fe debe vencer el temor y debe sobrepasar el temor que en muchas ocasiones sentimos. Y no es malo sentir temor, ¿cierto? Es parte de nuestra naturaleza, así como sentimos frío, sentimos calor, sentimos angustia, sentimos temor, miedo a situaciones o cosas, ¿cierto? Pero el Señor a través de su palabra nos va a enseñar hoy en que necesitamos sobreponer nuestro temor y sobreponer la fe para que ese temor se disipe. Entonces, el temor es parte de nuestras emociones, y es tan bonito cuando podemos nosotros em, pensar en cuántas cosas sentimos, en qué es lo que realmente estás pasando y estás viviendo y estás sintiendo. Muchas veces nosotros eh, dejamos que esas emociones, sentimos muchas emociones y no las procesamos, simplemente pasa el día o pasan los días y pasan los años y dejamos que esas emociones se queden ahí estancadas y no las sacamos, ¿sí? Entonces quizás hay personas, y por eso muchas personas se enferman, porque no procesan el dolor, no procesan situaciones difíciles, no procesan quizás la frustración, no procesan el temor. Y en este pasaje yo quiero que entremos a leerlo en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Este es un pasaje muy conocido y vemos al Señor Jesús calmando la tormenta. Y dice, y entrando él, es decir, Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Eso dice Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y podemos ver al Señor Jesús entrando en una barca. Y el Señor Jesús tenía un propósito, ¿no? Al entrar en esa barca y los discípulos iban con él y de repente, ¿no? Empieza o se levanta en este mar, se levanta una gran tempestad y comienza esa tempestad a cubrir las olas, cubriendo la barca y bueno, es una situación muy difícil. Lo interesante es que mientras sucedía todo esto, dice la palabra el pero él dormía, pero Jesús estaba dormido. Y pues venían de ministrar, ¿cierto? El Señor estaba ministrando sobre las gentes, como siempre lo hacía. Y siempre que después el Señor Jesús estaba ministrando o estaba sanando, o estaba enseñándole a la gente, siempre después tomaba un tiempo aparte, como una persona normal, ¿cierto? Necesitaba descansar. Y este era un tiempo de descanso para él, pero mientras eso sucedía, mientras él dormía, toda esta tempestad se levanta. Y era parte también importante que tengamos en cuenta que estas tempestades violentas eh, era normal como que se desataran en ese mar, en el mar de Galilea, de forma de repentina por la situación geográfica en la cual se encuentra, pues esas tempestades son fáciles de que se levanten de un momento a otro. Entonces, no era como una situación asombrosa o algo que ellos no conocieran. Los pescadores sabían
que eso pasaba normalmente en ese mar, entonces no era algo como una experiencia nueva o algo que ellos no supieran. Pero lo interesante es que ellos, los discípulos, estaban realmente asustados, los discípulos tenían miedo. Los discípulos estaban realmente temiendo por su vida y corren a despertar, ¿cierto? A buscar al Señor Jesús y le despertaron. Y bueno, imagínense eso, ese susto en medio de toda esa tempestad tan grande. Ellos corren a llamar al Señor Jesús y lo que le dicen es: Señor, sálvanos que perecemos, ¿no? Es como ese llamado de angustia, ese llamado de dificultad. Eh, y es como nosotros, en muchas ocasiones pasamos por muchas cosas, por momentos difíciles. De un momento a otro se levantan las tempestades. Hay unas tempestades que se quieren levantar como olas gigantes y que quieren aún ahogar nuestra barca, ahogar nuestra vida. Y a veces es muy complejo, ¿no? Y normalmente debemos hacerlo, es lo que hicieron los discípulos, correr al Señor Jesús. Ellos sabían que el Señor Jesús estaba en su barca. ¿Y por qué tenían miedo? ¿Sí? Es interesante eso. Pero bueno, ellos corren a buscar al Señor Jesús y muy asustados le dicen: Señor, sálvanos, sálvanos, sálvanos. Pero no solamente le dicen sálvanos, sino como eh, mira, estamos pereciendo, mira lo que está pasando, maestro. Es como diciéndole: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Es como si pensamos, es como tú estás durmiendo mientras tanto esta tempestad se levanta y mira todo lo que está pasando y tú estás durmiendo, ¿sí? Pareciera como en ocasiones que el Señor Jesús no está en la barca, está en la barca, sabemos que está en la barca, pero en ocasiones como que dudamos que nos puede ayudar. Es como los discípulos diciendo: no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Es como, parafraseando, podríamos decir, como: no te importa lo que está pasando, estamos frente a la muerte y tú prefieres dormir, ¿cierto? Es como una forma de reproche. Y nosotros, eh, cuando estamos en situaciones difíciles y cuando esas olas se quieren levantar, eh, muchas veces hablamos a Dios con reproches. ¿Por qué no haces? ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué, Señor, estoy pasando por esta situación? Mira, ¿por qué no has obrado en este caso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? O muchas veces nos levantamos a hablar cosas que no son las que deberíamos hablar. Y es un reproche, si podemos pensar, es un reproche de los discípulos, aunque ellos corren al Señor Jesús y es lo correcto, ¿cierto? Pero hay como un tono de reproche. Y ese Señor, sálvanos, obviamente es lo que debemos hacer en medio de la situación. Y encontramos en la Biblia muchos personajes gritando, ¿cierto? Como el ciego Bartimeo: Señor, ten misericordia de mí, ¿sí? Es el grito de nuestro corazón y eso está muy bien, pero eh, no debemos olvidar que el Señor Jesús está en nuestra barca y que el Señor Jesús estaba con ellos en ese momento, en medio de la tempestad. Aún estaba dormido, pero Él estaba allí, estaba con ellos. Y el Señor Jesús les reprende. El Señor Jesús les dice, les hace una pregunta que es donde quisiera que nos enfocáramos un poquito. Y les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis? ¿Por qué tienes miedo? Y esta pregunta es como que podemos pensar en qué nos está produciendo miedo. ¿Por qué tenemos miedo a situaciones? ¿Por qué tenemos miedo ante circunstancias? ¿Por qué quizás pensamos en
aún en cosas del futuro no nos han pasado, pero quizás podemos pensar en cosas del futuro y nos da miedo, ¿sabes? El Señor quiere obrar en nuestra vida y ese por qué tienen miedo, hombres de poca fe, los lleva a pensar no solamente que tenían miedo, que era una reacción natural, pero que realmente lo que estaba pasando en sus vidas, más allá de tener miedo, era que tenían una fe débil. No tenían la fe suficiente para creer que Jesús podría salvarlos en esta situación. Realmente lo que el Señor estaba llevándolos a pensar no era tanto en el miedo, ¿cierto? Sino más bien en su falta de fe. Y creo que esa fue una de las enseñanzas más grandes del Señor Jesús en todo el tiempo que caminó con los discípulos. El Señor Jesús siempre les estaba llevando a que creyeran, a que tuvieran fe, aun cuando las manifestaciones de los milagros, ellos vieron esas manifestaciones de Jesús o esas manifestaciones de milagros. Y después de ellas, después de haber visto por lo menos la multiplicación de los panes, si ustedes estudian los evangelios, ustedes se van a dar cuenta que después de haber visto este milagro, los discípulos salen de allí y les faltaba fe. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo después de haber visto los milagros de Dios, cómo pueden no tener fe? ¿Sí? Entonces, allí es donde creo que el Señor nos quiere llevar, porque hemos visto los milagros de Dios, hemos visto, quizás tú has visto muchas cosas que Dios ha hecho para ti, que el Espíritu Santo ha obrado para ti, has visto cómo Dios te ha sacado, Dios te ha librado, Dios ha hecho muchas cosas y quizás estás en un momento un momento de tormenta, un momento de dificultad, un momento de que esas olas se levantan y de pronto tú dices, como ¿dónde estás, Jesús? Cuando tú sabes dónde está Jesús. No, como cuando tú sabes realmente a dónde debes correr. Tú sabes que puedes ir al Señor Jesús y refugiarte en Él. Tú lo sabes, tú lo sabes. Y tú puedes tener la fe suficiente para calmar esos vientos, para decirle a esas tormentas, tomar autoridad sobre esas tormentas y decirles, cálmense en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Sabes? Jesús tenía la autoridad suficiente para calmar esos vientos. Jesús tenía la autoridad suficiente para sanar a los enfermos, ministrar a los milagros, todo lo que el Señor Jesús hizo. Él tenía la autoridad para hacerlo, pero él esperaba que sus discípulos tomaran de esa autoridad que el Señor les había dado y creyeran realmente que ellos podían apagar esas tempestades o podían tomar control sobre estas tempestades. Así que eh, esa pregunta es bien interesante. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sabes? El Señor Jesús los lleva a pensar que su miedo no era producto de la tempestad, su miedo era producto de una fe debilitada, de una fe debilitada, de una fe debilitada. ¿Qué estás haciendo tú para que tu fe sea fortalecida? La palabra de Dios dice que nosotros, cuando escuchamos la palabra, cuando leemos la palabra, esa palabra nos llena de fe, nos llena de fe leer la palabra. ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás escuchando la palabra de Dios? Lo que ustedes están haciendo de escuchar este mensaje, eso los llena de fe. ¿Sí? Es lo que debemos hacer, fortalecer nuestra fe para que ese temor no nos venza,
para que esas cosas, esos miedos que quieren venir a nuestra vida no nos venzan. Tú puedes vencer esos temores, tú puedes vencer esos miedos agarrado del Señor, teniendo fe en que el Señor va a obrar para ti en medio de la circunstancia que estás pasando. Quizás el Señor está tomando, como en este pasaje que estamos viendo. Este pasaje era un pasaje donde podemos ver al Señor enseñándoles muchos pasajes de los evangelios. Vemos al Señor enseñándoles a los discípulos a tener fe. Creo que era lo que más el Señor quería enseñarles, y a nosotros también. A nosotros el Señor quiere llevarnos a otro nivel de fe, porque el Señor quiere hacer muchísimas cosas en medio de nosotros, pero nosotros tenemos que creer en Él, estar seguros que Él está en nuestra barca, estar seguros que Él va a reprender esos vientos, y tú lo puedes hacer porque tienes la autoridad del Señor en tu vida. En el nombre de Jesús tú puedes decir a esos vientos, a esas tempestades, a esos desafíos, a esos problemas, a esas cosas que quieren levantarse para hacerte daño. Tú puedes tomar autoridad y decirle: cálmense vientos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esta tormenta, en el nombre de Jesús, se aquieta. Y vemos en el pasaje que, bueno, los discípulos le corren al Señor Jesús, y el Señor Jesús, después de hacerles esta pregunta, ¿cierto?, se levanta y les dice, bueno, y se levanta y reprende a los vientos y al mar. Es decir, el Señor muestra allí su autoridad. Él mismo reprende a los vientos. Él mismo le dice a esta tempestad que se detenga. Y dice que se hizo grande bonanza, y todas las personas se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Así que pues es como el Señor mostrando su autoridad frente a la naturaleza, frente a las circunstancias que en ese momento estaban pasando, y las circunstancias que hoy estemos pasando. El Señor tiene autoridad. Él también nos ha delegado autoridad. Nosotros, en el nombre de Jesús, podemos declarar que esas tormentas se calman. Él mostró su autoridad frente a la naturaleza, mostró su autoridad frente a los milagros, ¿cierto? Los milagros que hizo, sanando enfermos, haciendo muchas cosas maravillosas, aún levantando a Lázaro. Podemos ver al Señor haciendo esos milagros, y aquellas cosas que nosotros no podemos hacer, el Señor las puede hacer. Tú puedes orar. Tú puedes orar, tú puedes clamar al Señor, tú puedes correr a Él y decirle: sálvame. Pero también tú puedes pararte frente a tu temor y decirte a ti mismo: yo creo en el Señor, yo puedo creer en que Dios va a obrar a favor mío, a favor de la situación que tú estás pasando. Dios lo quiere hacer, Dios lo quiere hacer. Entonces la pregunta para hoy es: ¿qué decidimos cuando estamos pasando por esos momentos de dificultad? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Vas a dejar que ese temor, ese miedo te domine? ¿O vas a tener fe en el Señor? ¿Vas a levantarte en fe y vas a vencer tus temores? Enfrenta tus temores. Enfrenta aquellas cosas a las cuales tienes miedo, pero enfréntalas con fe. Enfréntalas creyendo en el Señor, no en tus propias fuerzas. Enfréntalas creyendo en la manifestación poderosa del Espíritu Santo en tu vida. Enfréntalas con otra actitud. Quizás has estado muy pesimista, ¿sabes? Cuando estamos pesimistas, cuando estamos negativos, cuando estamos pensando que no va a suceder, pues no sucede. ¿Sí? No sucede. Cambia tu actitud.
Vive feliz, vive gozoso en medio de lo que estás viviendo y cree de que el Señor va a obrar para ti. Vence tu temor, vence esos obstáculos que aún están primero en nuestro corazón, ¿cierto? Vence esa falta de fe, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza y permítele a Él obrar porque Él tiene cuidado de ti. Él está en tu barca. Él tiene cuidado mientras esas tempestades se levantan. Él está contigo. Él, aunque tú pienses que no está, Él está contigo. Él te fortalece. Él, el Espíritu Santo, está tomando tu ser interior y obrando, enseñándote y llevándote a que realmente puedas confiar en Él. El Salmo 56:3 es uno de mis preferidos y dice, en el día que temo, yo en ti confío. Ese salmo me encanta, esa parte me encanta, porque cuando tengas miedo, confía en el Señor. Cuando tengas temor, confía en el Señor. Ten fe en que Dios va a obrar. En esos momentos de temor, tú y yo debemos decidir confiar en Dios. También el salmista dijo en el Salmo 42:5, porque te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Eso es parte de lo que nos pasa, ¿cierto? ¿Por qué se abate nuestro corazón? ¿Por qué se turba? ¿Por qué vivimos tantas cosas adentro de nuestro ser? Y no es como que tenemos que dejar esos sentimientos, ¿cierto? Y no ponerles atención, que es lo que mucha gente hace. Simplemente siente el se turbar en su corazón, esa de pronto angustia, necesidad, frustración, tristeza, todo lo que se sienta, ese temor, ese miedo, y simplemente dejan pasar los días y ahí está eso atorado, ahí está. Pero no, el salmista se dice a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y él mismo se responde, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y redentor mío. Así que el Señor hoy te dice, espera en mí, cree en las promesas de Dios, cree en lo que el Señor te ha dicho, ten fe, no permitas que nada robe tu fe. Y si hay esos sentimientos que están en tu corazón, ese miedo quiere robarte tu fe, párate, toma la palabra de Dios, declárala. Así lo he hecho yo muchísimas veces. Yo tomo los versículos, los digo en mi mente, porque sabes que esa palabra viene a ser como escudo que guarda mi mente y guarda mi corazón. Así que hoy levántate y cree que el Señor va a orar a favor tuyo. El Señor está contigo, no te va a dejar solo. El Señor está tomando tu corazón y te está enseñando. Este es un tiempo de enseñanza. Si estás pasando por grandes tormentas, el Señor te está enseñando a confiar en Él. El Señor te está enseñando a tener fe, una fe que va más allá de lo que nosotros podemos decir, sino una fe que realmente nos lleva a estar seguros, pero muy seguros, que el Señor nos va a ayudar en medio de las circunstancias de nuestra vida. Así que vamos a orar. Y si usted en este momento que me está escuchando siente temor, siente angustia, siente frustración, lo que esté sintiendo, sobre todo ese temor, ¿no? Que quiere venir al corazón, porque en este pasaje lo que vemos es el temor, sobre todo en la vida de los discípulos. Y ese temor quizás que nos lleva a pensar tantas cosas. Hoy dile, Señor, yo en el nombre de Jesús, eh, puedo identificar, di conmigo, puedo identificar que tengo miedo, que tengo temor al futuro, que tengo temor ante las circunstancias. Tengo temor, Señor, hoy de seguir enfermo. Tengo temor de muchas cosas. Lo que tú tengas miedo, ponlo hoy delante del Señor. Señor, pero yo hoy decido, di conmigo, yo hoy decido
no vivir en ese temor, sino sacarlo de mi corazón teniendo fe en ti. Hoy decido creer, hoy decido pararme en las promesas de Dios, hoy decido fortalecer mi fe para que ese temor se disipe. Señor, hoy decido que puedo creer en tus promesas, que puedo creer en tu palabra, que puedo creer en ti, Señor. Y en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Yo puedo creer que tú vas a obrar a favor mío, Señor. Nosotros podemos correr a tu presencia, correr, no ir a ningún otro lugar, correr a ti, arrodillarnos y decirte lo que nos está sucediendo, derramar nuestro corazón ante tu presencia, Señor, y creer que tú vas a obrar a favor nuestro en el tiempo que tú quieras, pero sobre todo, Señor, calmando esa tempestad que se hace en nuestro corazón y quitando todo temor, no solamente las tempestades que vivimos externas, pero también esas tempestades que se hacen en nuestro interior, Señor. Tú las puedes calmar. Y hoy decidimos creer en ti. Hoy decidimos, Señor, que nosotros nos paramos frente al temor y le decimos que creemos en el Señor, que tenemos confianza en Él, que nuestra fe está puesta en el Señor por encima de cualquier circunstancia. Señor, hoy creemos en esa manifestación poderosa de tu Espíritu Santo obrando a nuestro favor. Muchísimas gracias, Señor, porque sabemos que tú lo vas a hacer, que tú estás obrando, que tú, Señor, estás con nosotros y tú todos los días estás allí, Señor, caminando con nosotros y todos los días tú nos ayudas, como dice tu palabra, no temas, yo te ayudo, yo te ayudo. No tenemos temor porque tú nos ayudas, porque tú caminas con nosotros, porque tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro consolador y tú eres quien nos saca nuestras vidas de todo hoyo, de toda oscuridad, de toda situación, de toda enfermedad, de toda dolencia, Señor, de todo lo que se quiere levantar en contra nuestra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.